Bienvenidos todos. Bueno, el Señor trae para nosotros un nuevo tema para este mes, o no sé cuánto tiempo el Señor nos va a tener con este mensaje. Precisamente el hermano Giovanito decía en su oración, pidiendo que el Señor no nos dejara desviar ni a derecha ni a izquierda. O sea, que nos está mostrando, que nos muestra un camino recto, un camino hacia Él. Precisamente hoy el Señor nos va a hablar sobre esos caminos, sobre esas veredas, sobre esas trayectorias que nosotros hemos estado o estamos transitando. La palabra camino es una palabra muy extensa. En el griego, en el original de las escrituras y y en el hebreo, en el original de las escrituras, porque ustedes saben que la escritura se escribió en hebreo y en griego. De ahí se tomó la traducción en inglés y en inglés al español y a los otros idiomas. Esas palabras en griego para la palabra camino tiene muchísimos sinónimos, muchísimos. Por esa razón el Señor Jesucristo eh, utilizó dentro del mensaje de salvación la palabra camino. De hecho, Eh, en las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor le dice a los discípulos y le dice a toda la humanidad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Que nadie puede venir a Él si no es por Él, porque Él dice, nadie viene al Padre, señalando que Él es el Padre. Porque si el Padre fuese otro, Él hubiese dicho en esa cita, nadie va al Padre. Pero él dijo, nadie viene, señalándose a él como padre. Entonces, él nos está mostrando y nos está enseñando que él es el camino, que no hay otro camino para nuestra salvación, no hay otro camino para nacer de nuevo, no hay otro camino donde nosotros tengamos esperanza de llegar, no hay ningún otro camino que nos conduzca a la verdadera felicidad, a la sanidad, a la vida eterna, a la salvación. Por eso el Señor ha puesto en mi corazón poner como título a este mensaje, Los del Camino. Así de sencillo, los del camino. Antes de empezar a desarrollar este tema, quiero compartirles a ustedes, me puse en la tarea de buscar en el original de las escrituras la palabra camino, con qué palabra y sinónimos está en el hebreo y con qué palabra y sinónimos están en el griego. En el hebreo, la palabra camino la encuentran con la siguiente palabra, derek, para que apunten los que están apuntando, los que ya tienen el librito de apuntes que se le ha mandado a la congregación con amor a las mujeres. A los hombres ya les están empezando a repartir, les va a llegar muy pronto a sus casas una agenda que se hizo con mucho cariño para los varones, para que puedan escribir y lleven sus apuntes, que les va a servir como estudio para poder llevar el mensaje a otras personas. Eh, la palabra Derek, Derek, con tilde en la primera E, Derek. Esa es una palabra en hebreo que significa camino. Y el significado es el siguiente. Miren todas van memorizando porque les voy a preguntar por ahí al azar si están pendientes. Es una dinámica para que no se me duerman por allá. La palabra en el hebreo Derek al español es camino y tiene los siguientes sinónimos. Curso de la vida o modo de acción. Vayamos entendiendo. Es, es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar en lo espiritual y en lo literal, que es un camino, ¿cierto? Un camino me está llevando a un lugar, un camino me está llevando a una situación, pero ese caminar también tiene que ver con
un modo de actuar. ¿Cómo está caminando usted? O sea, es un modo de actuar. Esa es la palabra derek en el hebreo para determinarme la palabra camino. Curso de la vida o modo de acción. Asunto, calzada, carrera, conducir, conducta. ¿Sí? Una mala conducta me lleva a un mal camino. Corredor, costumbre, encrucijada, fornicar, jornada, lado, marchar, misión, rastro, proceder, rumbo, senda, vereda, vía y viaje. ¿Qué tal todos estos sinónimos para una sola palabra en el cual aparecen casi más de 7,000 veces en las escrituras? La palabra camino, por alguna razón. Por eso el Señor Jesús fue claro en su mensaje de salvación al decirnos que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida. Y la mayoría de nosotros no hemos entendido todavía ese mensaje, porque seguimos por sendas, porque tenemos modos de acción que muestran un caminar totalmente opuesto a lo que el Señor nos mostró y nos dijo que hiciésemos, que siguiésemos sus pisadas. Pero mire todos estos sinónimos que estamos leyendo acá y ojalá se les haya quedado alguno para que podamos entender este mensaje que se empieza a desarrollar. Camino en el griego se encuentra con la palabra jodos o yodos en la J, tiene J-O-D-O-S para los que están escribiendo. Jodos o yodos, que también tiene los siguientes sinónimos o significados: carretera, la ruta, acto o distancia, modo o medio, camino, proceder. Ya teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, mis amados, ya en su mente tienen que ir armando eh, como esa herramienta que necesitamos para entender bien este mensaje. El título de la prédica es Los del Camino. ¿Por qué viene este título? Casi siempre trato de poner los títulos de palabras que están en las escrituras, porque esa palabra la encontré en las escrituras y se refería a los discípulos de Jesús. Se refería a todo aquel que creía en Jesús e iba y llevaba el mensaje de salvación, este evangelio, este mensaje de salvación a los demás. Recordemos que los discípulos, el Señor recoge estos 12 hombres, les imparte una enseñanza, una doctrina, un dogma, que es la enseñanza de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Salvador del mundo. ¿Y quién es el Salvador del mundo? El Dios Todopoderoso. ¿Y quién es ese Dios Todopoderoso? El Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo. Esa es la única doctrina que nosotros debemos seguir. Ese es el camino que nosotros debemos recorrer. Ese es el camino en que nosotros debemos tener nuestro modo de accionar. Ese es el curso de la vida nuestra. La doctrina del Señor Jesús que le dio a los discípulos, por ende, la única doctrina válida para usted y para mí, es la que esté aquí en las Escrituras y es la doctrina de los discípulos de Jesús, la doctrina del Señor Jesucristo. No hay otras doctrinas, no hay otras enseñanzas. Si viene otro, vea, dicen Gálatas 1:6, creo que está en 1:6, porque viene a mi memoria, esa cita no estaba en lo que yo apunté. Sí, señor, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 dice lo siguiente. Resulta que el apóstol Pablo
Eh, Él organizaba, plantaba iglesias donde quería que llegaban, en las ciudades, en los pueblos donde él llegaba y abría una obra. Estaba allí 1 año, 2 años, mientras la obra cogía y quedaba alguna persona encargada enseñando, uno de sus discípulos, y él se iba a abrir, a expandir este mensaje porque el Señor les dio a ellos y por ende a todos nosotros en Mateo 28:19, que dice, id por todas las naciones, por todas las partes del mundo, por todos los rincones, y predicar esta doctrina, este mensaje, predicar el evangelio. La palabra evangelio significa las buenas nuevas, las buenas nuevas. O sea, las cosas buenas que son nuevas. Él está hablando que vino a hacer un pacto con la humanidad, vino a traernos buenas noticias. Vino a decirnos, ya ustedes no van a morir a pedradas, ustedes ya no van a esto, que se les prohibió, ustedes no pudieron con eso, síganme a mí, yo voy a hacer este caminar, yo soy el camino, síganme a mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo estaba haciendo esta tarea, llevando este mensaje como el Señor nos mandó hacer, a todos ustedes y a mí también. Porque todos nos convertimos en discípulos. Estos discípulos del Señor eran apóstoles. No hay más apóstoles. No me cansaré de repetirles, mis hermanos, cuando ustedes vayan a una iglesia y llegue un hombre de estos tiempos y diga, soy apóstol de Jesucristo. La palabra es bien clara. Solo hay 12 apóstoles y sus nombres están escritos en el cielo en 12 tronos. Cualquiera que venga a decir que es apóstol es una vil mentira, porque una de las características para que usted sea apóstol es que haya sido testigo ocular de la crucifixión del Señor Jesús. Y ninguno en este tiempo somos testigos de eso. Por eso el Señor nos dice, bienaventurados nosotros. Cuando Tomás no creía, después de que estuvo viéndolo y cómo lo crucificaron, no creía que Jesús había resucitado y tuvo que ir a poner los dedos en sus heridas, en sus llagas. Y cuando él se dio cuenta que era Jesús por las heridas, le dice, Señor mío y Dios mío, reconoció que sí era el Dios Todopoderoso que dijo que iba a venir. Y le dice, Señor Jesús, porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados todos ustedes que me están escuchando aquí y yo somos doblemente bendecidos porque sin haber visto, creemos y creímos. Amén. Entonces mire que es importante que el título de apóstol vaya de la mano como requisito que haya sido testigo de, de que vio al Señor Jesús. Entonces, ahí sí, ya con eso, y lo dice la escritura, después les muestro la cita. Entonces el apóstol Pablo estaba llevando a cabo este mensaje, para que no quede eso ahí por el tintero. Hechos 1:21. ¿Quién lo lee, por favor? Pastor, buenos días. El Señor Jesús lo Mi bendiga. amada Glorita, muy buenos días. Cuénteme Hechos 1:21. La palabra del Señor dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su De resurrección. su resurrección. ¿Sí vio? Ahí está clarito. Están hablando de estos discípulos de Jesús, que es necesario que ellos hayan estado juntos todo el tiempo con el Señor Jesús y que hayan sido testigos, ¿sí?, de la resurrección del Señor Jesús. Así que no nos vamos a engañar. Entonces el apóstol, gracias a mi amada Glorita, el Señor Jesús, eh, estábamos en Gálatas 1, ¿cierto? Estamos en Gálatas 1.
porque estoy haciendo énfasis que el mensaje de salvación, la doctrina, la única doctrina, la única enseñanza, el único camino es la enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo por medio también de sus discípulos. Entonces, la única doctrina, entiéndalo usted hoy para siempre, es la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesús. O sea, esa es la única enseñanza que nosotros debemos seguir. Por eso aquí el apóstol Pablo se había ido, les comentaba, iba y hacía una obra en tal parte, se iba a Roma, volvía a Éfeso, iba aquí, iba allá, iba a Jerusalén, iba a todas partes predicando el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Y dice así, y él llegó, y aquí en Gálatas 1:6 dice, Pablo, estoy maravillado, o sea, estoy asombrado, estoy no maravillado de que, wow, no, es una manera de decir, estoy en shock, no puedo creer que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo decía, ¿en qué momento que yo fui a ver otra obra y vengo acá a esta congregación y están siguiendo otro evangelio diferente? Están siguiendo otro evangelio diferente. Entonces, mire lo que aclara Pablo. Dice, no, que haya otro. Él está confirmando que no hay otro. Lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. La única doctrina verdadera, la única enseñanza verdadera es la del Señor Jesucristo, que le dejó a los discípulos para que nos lo transmitiera a nosotros y nosotros a los demás, y esto se multiplicara. Ese es el único verdaderamente. Por eso Pablo está diciendo, no hay otro, no es que haya otro. Yo estoy maravillado que ya están siguiendo otro evangelio sabiendo que no hay más, porque están empeñados en seguir otro camino que no es. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir, lo quieren dañar, lo quieren opacar, lo quieren quitar, lo quieren sacar un mensaje bamba, sacar un mensaje diluido, un mensaje que el Señor nunca dijo, un mensaje falso. ¿Cierto? Dice, quieren pervertir las buenas nuevas del Señor Jesús, las buenas noticias que nos trajo del cómo caminar el verdadero camino para llegar a la vida eterna. Es Él. Y dice aquí en el 8, está exhortando Pablo a esta congregación. Dice, más si aún nosotros, o sea, ellos, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Matías, todos ellos, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Apártense de ahí, quiten eso es maldición. Miren que Pablo es bien claro. Así venga un predicador y diga, yo opino, yo pienso, el Señor me dijo. Pablo está diciendo que si aún vienen ellos, o viene un ángel, mismísimo ángel del cielo, a traer otro mensaje del que ya el Señor nos dio, que nos salgamos de ahí porque estamos siendo malditos. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Y ustedes ya saben quién es Cristo. Esa palabra tiene mucho peso. Cuando la palabra Cristo, ustedes la lean y se esté hablando de ella, ustedes tienen que entender que es el mismísimo creador suyo, el creador del mundo, del universo, que está hablando para usted. Porque la palabra Cristo es Mesías, el Salvador, el que dijo que iba a venir a salvarnos. Y ese es Jesús. Esta palabra es bien clara. Y entonces resulta que la mayoría de nosotros nos salimos de un camino que lleva a la perdición, porque hoy el Señor nos va a hablar sobre eso. Nos saca de un camino que nos llevaba a la perdición. Esto quiere decir, la mayoría de nosotros estábamos en una congregación con una doctrina que no era la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo dice, yo soy el Padre. Eso dice Jesús. Yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, yo soy el Creador. No hay dioses conmigo. Esa doctrina la pervertían la iglesia tradicional, haciéndonos creer que era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, y la confusión de la gente, no poder explicar eso y entrar en una dicotomía con toda esta situación. ¿Qué pasó? Pues, así como Pablo, yo he estado maravillado que hay mucha gente que, porque no puede congregarse aquí, o porque a veces siente, y eso ese es el problema que la mayoría de las personas nos pasa. A mí me pasó. Cuando yo estaba en el mundo, eh, mujeres por aquí, mujeres por allá, y entonces yo empecé a ir a la iglesia, me invitaron, y las prédicas coincidían casi en lo mismo. Decía el pastor que ni me conocía, y decía, porque es los fornicarios, los adúlteros, la lujuria, y yo me molestaba porque no me gustaba que hablaran esas cosas porque me sentía aludido. Y me ha pasado en en la congregación con muchas personas. Me han dicho personas, he preguntado por qué fulanita o fulanito no vino. No, porque es que el pastor no vino a echarme vainas a mí. A ver, como si yo estuviera tan desocupado y levantarme a las 4 o 5 de la mañana a estudiar un mensaje y especialmente para caerle a alguien. No, el mensaje está ahí escrito. Así como me caía a mí. ¿Cómo me quité eso? Saliéndome de ese camino eh, e incorporarme al camino de la vida, que es Cristo Jesús. Enrolarme en ese caminar, en esa trayectoria, en ese modo de actuar diferente. Y entonces cuando yo entraba a una congregación decían, es que los fornicarios, yo miraba, seguía mirando para el frente porque eso ya no era para mí, me pasaba de largo, me resbalaba porque yo me había salido de ese caminar. Entonces, normalmente, hay veces que las personas no se sienten cómodas y van y buscan otra congregación, están en todo el derecho, pero entran a congregaciones donde son trinitarias, mal dichos evangélicos trinitarios, pero ya no tienen imágenes, pero cumplen los mismos ritos de la iglesia tradicional. Sin imágenes, pero tienen los mismos ritos, creyendo en una doctrina que no es del Señor Jesús. Entonces, por eso, ¿por qué? Y hay otros que lo hacen que para complacer al esposo, que para complacer a la esposa, para complacer a los hijos, que para complacer al amigo, que para que se sientan bien. Entonces yo me meto a una congregación donde me están dando
otro evangelio. Y la escritura dice claramente aquí que seamos anatema con eso. Eso es un mensaje claro de los del camino. ¿Por qué quiero decirles todo eso? Los del camino. Empezamos a hablar con la palabra camino. ¿Quiénes eran los del camino? Eran los discípulos del Señor Jesús, que así le decían a ellos cuando iban a llevar este mensaje de salvación. Cuando predicaban, cuando llevaban la doctrina del Señor Jesús, ellos hablaban, empezaron a predicar que Jesucristo es el camino, la vida, que Él es el camino y la vida y Él es la verdad. ¿Sí? Eso hacían los discípulos de Jesús y se ganaron ese apodo, ese seudónimo o esa forma de hablar displicente de ellos, como ahí vienen los del camino, los de esa secta. Dice la escritura, como en el libro de los Hechos 9:2, que vamos a encontrar a estos discípulos. Lo importante de este mensaje, a que va a llegar este mensaje, está dirigido a que nosotros volvamos a ese camino, que seamos, que nos sintamos con ese mismo apodo o con ese mismo sobrenombre de sentirnos que somos los del camino, que estamos en el camino. Y el Señor mismo nos va a mostrar que estamos en el camino verdadero, que estamos en Él. Este mensaje nos va a arrojar en cuáles caminos estamos transitando. Estamos transitando, estamos haciendo la carrera, nos estamos conduciendo, tenemos una conducta, estamos teniendo la costumbre, estamos en el modo de accionar, en el caminar como el Señor Jesucristo nos ordenó. Y es aquí donde quiero que empecemos a mirar qué hacían los discípulos de Jesús, que eran los del camino. Dice en Hechos 9:2, ¿quién me lee Hechos 9:2, por favor? Amén, pastor. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Amén. Esa versión me gusta. Pero mire, gracias mi hermana, mire lo que dice aquí. Aquí está hablando Pablo, su nombre era Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso. Él en su celo por no conocer la doctrina de Cristo, era un hombre que mataba a los del camino. Ahí dice clarito, ¿quiénes eran los del camino? A los que hablaban y predicaban el mensaje del Señor Jesús, porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ellos eran nombrados los del camino. Aquí la escritura me está mostrando que el apóstol Pablo pedía cartas, pedía permisos, pedía para ir de una ciudad a otra, de un país a otro, a sacar a los seguidores del camino, a los del camino, para apedrearlos, para matarlos. Aquí Saulo, o el mismo Pablo en 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Estaban en Jerusalén, de Israel pasar a Siria, capital Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cierto? Y aquí Pablo, ¿por qué está hablando de esto? Porque ahí empieza la conversión de Pablo. Pablo empieza a hablar
cómo se convirtió y él estaba dentro de su conversión dando testimonio que él acosaba, era uno de los acosadores y asesinos de los del camino. Querían callar ese mensaje, ¿cierto? Y dentro de ese mensaje, de ese caminar, la escritura muestra allí cuando el Señor Jesús, él iba camino a Damasco en el desierto y se le apareció el mismísimo creador del universo, su nombre es Jesús. Al mediodía era tan fuerte la presencia del Señor, luz, que él dejó ciego a Saulo, a Pablo. Y él le preguntaba, ¿quién eres, Señor? Y dice, soy Jesús, ¿por qué me persigues? Y es allí donde el Señor lo envía. De allí en adelante él empieza a pertenecer a uno de los del camino y a su vez a padecer todo lo que una persona le toca pasar por seguir ese camino. Y como ese camino, ya lo vamos a ver en las escrituras, nos enseña el Señor, ese camino con el Señor Jesús es estrecho, estrecho, que usted ni puede ni tiene que dar el morral afuera, porque para eso también tiene que pasar por una puerta angosta, porque el Señor me está mostrando que los caminos para la perdición son anchos, amplios, y las puertas son amplias para la perdición. Pero para la salvación, la puerta se hace pequeña porque la salvación es individual, entra de uno en uno, no en grupitos de a dos, ni a tres, ni de cinco. Por eso la puerta es tan angosta y el camino es estrecho. Por esa razón, Saulo le dijo el Señor Jesús en el 9:15, después de que habló con él y todo y le dio instrucciones, Hechos 9:15 le dice el Señor Jesús, Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Y la escritura muestra allí que habla sobre un aguijón que tenía Pablo. Según los historiadores, el aguijón que él tenía era un problema en las vistas. Era fuerte. Y Pablo dijo que le rogó, le pidió 3 veces al Señor que lo sanara. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, reciba con amor, que yo lo miré con cariño, con amor para salvarte. Pero te voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no solo a Pablo, a todos nosotros. Acordémonos que en el mismo libro de Hechos dice que para que podamos entrar al reino de los cielos es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Por esa razón, cuando vienen las situaciones que estamos viviendo la mayoría de nosotros, buenas o malas, siempre debemos dar gracias al Señor. Pero nosotros fácilmente nos desviamos del camino que es Cristo, que es la vida eterna, cuando nos viene un problema. Cuando ya el Señor nos dijo que en ese caminar con Él vamos a tener que pasar por muchas pruebas. Y los del camino, hoy quiero invitarlos que ustedes que nos sintamos que pertenecemos a los del camino, que ojalá pudiésemos pasar todo esto que le pasó a ellos. Ellos los azotaban por hablar de las cosas del Señor Jesús.
les maltrataban, los encarcelaban, los amenazaban. Y finalmente todos murieron por causa del nombre del Señor Jesús. Por eso se ganaron ese título, ese sobrenombre, los del camino. Ellos cuando los azotaban y les daban por causa del nombre del Señor Jesús, por causa de llevar el mensaje de salvación, sentían gozo, se sentían honrados que por causa del nombre del Señor Jesús los azotaran. Para ellos no era una afrenta, para ellos no era algo malo, para ellos no era una desgracia, para ellos era una bendición el poder cumplir con lo que el Señor les pidió y entender que estaban en ese camino por el solo hecho de que estaban siendo tribulados, entender que estaban en el camino correcto. Nosotros nos preocupamos por cualquier cosita. Cualquier problema viene a nuestras vidas y nos sentimos desgraciados, nos sentimos, sin la gracia del Señor, nos sentimos con afanes, con ansiedad, queremos resolver las cosas a nuestra manera, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Y no esperamos en Él. Dice también la palabra en Hechos 22, 4, 6. Vivianita, ¿me lees por favor de tu versión esta cita? Gracias. Hechos 22. Capítulo 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De hecho, recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Hasta ahí, mi hermana. Y ahí vuelve Pablo. Ustedes van a notar. Aquí Pablo, en el versículo 21, está arrestado. ¿Sí? Lo arrestaron en el templo. Y él empezó su defensa en el pueblo. Y él siempre que entraba en defensa con el pueblo, aprovechaba para predicar el mensaje de salvación, la doctrina verdadera, la enseñanza verdadera, la enseñanza del Señor Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio, que Él es el camino. Y Pablo siempre aprovechaba, aquí estaba preso y él estaba dando testimonio que él perseguía, dice en el versículo 4, yo perseguía a los del camino, este camino, ¿sí? Hasta la muerte. Los perseguía prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él siempre predicaba y abajo sigue cuando Pablo empieza a relatar su conversión, cómo se convirtió. La mejor defensa que él tenía era el mensaje, Cristo. Él no perdía el tiempo hablando de otras cosas para ser liberado o para que él sabía que si se quedaba ahí o fuera, él iba a predicar. Y nos enseña que él estando preso predicaba, estando libre predicaba. Daba testimonio y se empezó a convertir como uno más de los del camino, de los que predicaban al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Él entraba siempre en ese mensaje. ¿Cuántos de nosotros en nuestra defensa tratamos de utilizar cosas que yo tengo, que yo hago, que me he ganado, que yo sé,
pero nunca colocamos al verdadero que me puede defender, y es el Señor Jesucristo. Porque la mayoría de nosotros buscamos otros caminos, unos caminos más fáciles, el camino de la puerta ancha, donde los caminos son amplios y anchos, donde no me exige mayor cosa. Por eso este mensaje nos tiene que ir empezando a atraer otra vez a ese derek, o sea, a ese camino, la palabra en hebreo, derek, D-E-R-E-K. Volverme al curso de la vida, a mi modo de accionar como al Señor le encanta. Buscar marchar con la misión que me dieron, proceder rumbo en esa senda que el Señor me dio, emprender ese viaje, emprender esas veredas, así como el hermano Giovanni oraba hoy: Señor, no me deje desviar ni a derecha ni a izquierda. Quiero llevar ese sendero, ese camino que eres tú, que es el único que me lleva a la vida eterna. Dice en el Hechos 19, mire lo que pasó aquí, porque quiero leerles todas estas cosas, porque a ellos siempre los apresaban, les maltrataban por causa del nombre del Señor Jesús, por seguir ese camino. Entonces los del camino tuvieron otro problema aquí. 19, Hechos 19, Pablo estaba en Éfeso. Para su información, Éfeso en los días de hoy es Turquía, un país bello que por la predicación de los del camino se convirtieron al Señor Jesucristo, toda esa nación. Pero hoy día es ocupada por otra religión. Cero cristianismo, cero seguidores del Señor Jesús. Así que miren lo que pasó, lo que ellos tenían que enfrentarse, cosas que ustedes todavía no se están enfrentando. Y yo vuelvo e insisto, hay muchos de nosotros aquí que estamos en una comunidad o en un país y nos da miedo que nos pregunten si seguimos a Cristo, porque estoy siendo contrario a mi jefe, a mi trabajo, y nos quedamos callados por temor a que nos echen, por temor a que... ¿Y cuántos o cuántas mujeres, sobre todo por este país, que el Señor dice no se unan en yugo desigual y se unen a otras personas que creen en otras doctrinas, y el Señor dice que cuando dos no se ponen de acuerdo no pueden caminar? Por esa razón el Señor a su pueblo elegido, a los israelitas, le decía: no se casen ni se unan a mujeres de otras naciones, porque él sabía que adoran a otros dioses y ellos iban a terminar adorando a otros dioses. Otra doctrina, otra enseñanza que no es la del Señor Jesús. Pero sin embargo, callan y se van, tanto hombres como mujeres, con otras personas de otras religiones, de otras doctrinas, cuando el Señor dice que no hay más doctrinas que solamente la de Él. Y a ellos les tocó vivir una cantidad de cosas y no abandonaron el camino, pero la mayoría de nosotros, para conservar un trabajo, para que no me echen, nos quedamos callados y negamos a Cristo. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos estos hipócritas, y quizás muchos de ellos que él sanó, que también lo cogieron a piedra y lo negaron. Hasta sus mismos discípulos lo negaron. Y él nos está llamando hoy al caminar, que volvamos al camino,
que no me importa si me sacaron de ahí, es porque el Señor sabe que el camino no es por ahí. Porque es que nosotros pensamos que la seguridad mía depende de mí, de mi trabajo, de lo que yo sé, porque lo que yo sé es porque yo sé, porque yo estudié, porque yo soy muy inteligente, pero lo que no entendemos es que todo proviene del Señor Jesús. Y cuando yo entiendo eso y veo que me estoy saliendo del camino, me tengo que volver al camino para que me dé ese título de esos discípulos, que también soy uno de los del camino. Dice aquí el apóstol Pablo que estaba en Éfeso, ¿cierto? Y allá en el capítulo 19, versículo 23, mire lo que pasó. Dice que hubo un alboroto en Éfeso, hubo una revuelta grandísima allá en Éfeso, lo que llamamos Turquía ahora. Dice así, Hechos capítulo 19, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice que fue un disturbio no pequeño, o sea que fue grave, que fue un asunto gigante de multitudes por causa del mensaje del Señor Jesús. O sea, ¿quiénes están ahí en problemados? Los discípulos. Porque la problemática me está diciendo ahí la escritura que hubo un disturbio gigante por causa del mensaje del Señor Jesús, porque los discípulos estaban enseñando que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que Jesús es el Cristo, el Dios que dijo que iba a venir a salvarnos. Por eso se armó esta situación allá en esa ciudad, porque en esa ciudad tenían una diosa que se llamaba Diana de los Efesios, que curiosamente también se hacía llamar la reina del cielo, como se hace llamar, o uno de los títulos que le dio la iglesia tradicional a la Virgen María, reina del cielo. Por ahí viene todo ese cuento. Y dice el 24, porque un platero no es donde usted pone los platos cuando lava la loza en la cocina, no, un platero es una persona de oficio que trabaja la plata, el metal, que hace las cadenas, los anillos, las candongas, las pulseras en plata. Eso es un platero. Dice porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ojo, se les estaba cayendo el negocio. En la iglesia tradicional y muchas iglesias hoy día, mal llamadas evangélicas, están en este mismo camino. No son los del camino los que andan con Cristo. Están en la puerta ancha, en el camino ancho, que su Dios es el dinero. Su poder está en tener cosas materiales para poder sentir que son vivos y que son importantes. Porque si no tienen dinero o no tienen trabajo, se angustian porque qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Cuando el Señor dijo que primero lo busquemos a Él y toda su justicia y toda esa ansiedad y todas esas cosas se nos va a quitar y todo lo que necesitamos va a llegar por añadidura en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Y entonces dice aquí 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. A punta de templecillos, cadenitas, igual que la iglesia tradicional en la época pasada.
vendiendo imágenes de San Roque, de Santo Fimio, de San Cocho, del ángel Gabriel, del ángel fulano, de la virgencita del acueducto, de la virgencita negra, de la virgencita rosada, la virgencita azul, María Auxiliadora, la que no auxilia, la que etcétera. Todo eso, velas, crucifijos, rosarios, escapularios, novenas, todo cuanto sirve, porque de ahí se obtuvo la riqueza y formaron un país propio, que es llamado Vaticano. Tiene su propio presidente, su propia moneda, sus propios bancos, no pagan impuestos. Y fue a punta de templecillos. Ahí está clarito. Como hoy día muchos predicadores que tienen en su prosperidad. El Señor Jesucristo dice, ellos ya tienen su paga. 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Estaban predicando que el Señor Jesús dijo que tienen ojos, pero no ven, tienen que los hombres cogen un pedazo de madera con un buril y un martillo y de un pedazo del tronco hacen una imagen y le ponen ojos que no ven, oídos que no oyen, bocas que no hablan, nariz que no huelen, manos que no palpan, piernas que no caminan. Y el Señor dice que todos los que hacen esos muñecos y creen en esos muñecos son igualitos a eso, no sirven para nada. Eso predicaba Pablo, diciendo eso no son dioses, el único Dios es el Señor Jesús. Y entonces por eso se armó toda esta trifulca, porque armaron un sindicato gigantesco para caerles encima a todos los del camino. ¿Usted está preparado para eso? Porque el Señor anunció que va a haber tribulación. Y por ahí malas enseñanzas, que nosotros no vamos a pasar por tribulación, que porque somos los hijos del Señor Jesús no vamos a pasar por tribulación. Cuando el mismo Señor nos está enseñando que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Y nosotros no estamos preparando. ¿Cómo nos preparamos? Haciéndolo de ellos, estando en el camino, predicando este evangelio. En la medida que yo voy predicando este evangelio y esas palabras están en mi boca, me redarguye de pecado. Estas palabras que yo digo me caen primero a mí y me duele cuando siento que yo he hecho algo malo y me ala y tengo que renunciar a esas cosas y seguir en este caminar. De eso se trata, estar en el camino. Dice 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense, Pablo, Pedro, Juan y todos los discípulos que ellos también tenían, predicando en todo el mundo, quitando todos esos dioses. Fuerte, es difícil. Si es difícil que nuestra misma familia no crea que Jesús es Dios, porque no pueden salir de esas doctrinas de hombres. Imagínense a Pablo tratando de quitarles el Dios de ellos, el falso Dios, porque no hay más dioses. El Señor Jesús, que lo sabe todo, dice, hay algo que yo no conozco, dice el Señor Jesús. No conozco otro Dios. Así está escrito en Isaías. Dice la escritura aquí en el 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira todo el pueblo, porque este señor Demetrio los impulsó a esa ira, porque le estaban quitando el negocio socio
Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Imagínense toda esa ciudad. Imagínense cómo se sentirían los del camino con una turba tan grande de gente que sentía que se iban a morir, quizás que lo van a matar, que lo van a... Pero se amedrentaron, negaron a Cristo, ya lo habían negado allá, y el Señor vino con ese amor tan grande, con ese ejemplo, mostrando cuál es el verdadero camino, los perdonó, los instruyó, y esta vez estaban dispuestos a entregar su propia vida por llevar este mensaje del camino, que Jesús es el camino. Y así murieron todos ellos, a excepción de Juan, que en cierta manera fue muerto en vida porque lo metieron en una cueva por allá en Patmos. No le entraba ni la luz, encerrado en una cueva, preso. Y ahí el Señor le reveló el Apocalipsis o la revelación, el libro de revelaciones. 29. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje, un recado, rogándole que no se presentase en el teatro, que se reunieron como en un coliseo, como en un estadio gigante para esa turba. Unos pues gritaban una cosa, otros por otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, etcétera. Todo esto, todo lo que vivieron aquí, hasta que aparece uno de ellos y habla y les da la explicación que mire, que no obremos de esa manera, que hay leyes para eso, pues los vamos a llevar a las leyes. Y es siempre cuando le pasaba a Pablo, que tenía la oportunidad cuando era apresado por estas cosas y presentar su defensa, él siempre defendía el mensaje de salvación. No defendía sus propósitos, no defendía las cosas personales. Él estaba cumpliendo lo que el Señor le mandó. Nosotros no se nos está exigiendo demasiado, pero no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está mandando. No lo estamos haciendo. Pero eso sí decimos, estamos en el camino. Somos los del camino. Y, y más tarde el Señor, por medio de Pablo, de Juan y de Pedro, oraron en ese teatro, dice la escritura, más adelante pero pueden buscar en Hechos de los Apóstoles, y ellos oraron fuertemente en ese anfiteatro, en ese teatro, y la tierra empezó a temblar y se destruyó ese teatro en pedazos, y un pedazo de esos mató a un sacerdote. El poder de Dios es grande, mi hermano. Entonces, viene aquí, vamos siguiendo llevando el hilo para que para que nosotros podamos entender. Esta palabra o este apodo o este seudónimo que le dieron a los seguidores del Señor Jesús, los del camino, más tarde lo cambiaron por la palabra cristiano. Quiero hacer énfasis, el Señor Jesús nunca dejó en su doctrina que nosotros nos llamáramos cristianos, nos autollamáramos cristianos. Los discípulos de Jesús jamás dijeron nosotros somos cristianos. Les pusieron ese sobrenombre, así como les pusieron el sobrenombre de los del camino, por referirse de una manera despectiva a lo que ellos hacían.
apareció en el libro de los Hechos la primera vez que mencionan a los seguidores del Señor Jesús, a los del camino, les empiezan a llamar cristianos. Si usted quiere llamarse cristiano, no hay problema, no es pecado. En el caso mío, yo trato de decir que no soy cristiano, sino que la gente vea y me señale como cristiano, que es diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque el Señor Jesús nunca nos dijo que éramos cristianos. Pero por la actitud, de la misma actitud, por el mismo accionar de los discípulos de Jesús que les dijeron los del camino para demarcar que estaban con el Señor Jesús, es muy hermoso que ustedes digan, ese que está allá es cristiano. Ahí viene ese cristiano porque te oyen hablar de Cristo. No porque tú digas es que yo soy cristiano. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por primera vez llaman a los seguidores, a los del camino, a los discípulos de Jesús, a todos los que creían que Jesús es el camino, la verdad y la vida, a los que creían que el Señor Jesús es el Cristo, el Mesías, el Dios que se hizo carne, por primera vez en Éfeso, en Antioquía, otra región de esa zona, Hechos 11:26. ¿Quién me hace el favor y me ayuda con Hechos 11:26? Amén, pastor. Mi amado Giovanni, cuénteme, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gracias, mi hermano. Clarito. Estaban en la iglesia de Antioquía y enseñaban allí y congregaban mucha gente y llevaban, hablan de ahí que Bernabé, después fue Bernabé a Tarso, a donde estaba Pablo, a buscar a Pablo y hallándole le trajo a Antioquía. O sea que Pablo también estaba aquí y se congregaron allí todo un año se congregaron allá en esta ciudad. Y a los del camino, o sea, a los discípulos de Jesús, los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. La segunda vez que nombran a los del camino como cristianos fue en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 28. Lo mismo que le estaba mencionando antes. Pablo está detenido. Lo tienen en la cárcel y lo llevaron frente a un rey llamado Agripa. Bueno, lo embolataron, el precónsul lo mandó a no sé dónde, entonces él pidió apelar al César y entonces el otro tipo mandó a un cargo antes de llegar al César y entonces llamó al rey Agripa y lo llevaron a juicio ante el rey Agripa y Pablo empezó a predicar el mensaje de salvación como su defensa, porque el que lo defiende a él es Cristo. Y empezó a decir, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra duré a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, o sea, que se conviertan al Señor Jesús, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme y todo y empieza a contar. Y Pablo les cuenta el mensaje, le dice lo mismo, les dijo que él antes mataba a los del camino, ¿cierto? Y vea lo que le responde el rey Agripa. Le dice Hechos 26-28. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
Se burló y, uy, hermano, mejor dicho, donde usted siga hablando, me convierto a Cristo. ¿Sí? Y una forma de despectiva, uy, por poco. Y Pablo le dice en el 29, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, yo soy, excepto estas cadenas, porque lo tenían encadenado. Y no lo dejó en libertad. Siguen leyendo usted la historia, después como salto, conclusión, este personaje, este hermano del alma, que era uno de los principales de los del camino, que ahora estaba siendo señalado como cristiano por seguir al Cristo, a Jesús, murió decapitado por causa del camino, por causa de caminar recto. Y muchos de nosotros no queremos caminar recto, porque pensamos que no nos va a pasar nada, porque pensamos que este mensaje es puras historietas, porque no pensamos que verdaderamente este mensaje es real, que este mensaje es enviado por el mismísimo Creador, que esta palabra fue inspirada por el Señor Jesucristo, dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios, por el Señor, para que corrijamos, para que enseñemos a otros, para que aprendamos, a fin de que el hombre sea recto delante de Dios, recto, un caminar. La tercera vez que mencionan la palabra cristiano en la escritura está en Primera de Pedro, que es aquí ya donde vamos a quedar, ¿sí? Ahí donde vamos a quedar, porque ya empieza a desarrollarse todo este mensaje de los del camino. Todo esto que acabo de decirles es una base sólida, bíblica, para que podamos entender quién eran los del camino, quiénes son los cristianos. Es lo mismo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo hoy día? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es lo que nos está diciendo el Señor. Pero usted, ¿qué se extraña? Si está en Cristo, si eres de los del camino, y te dicen cristiano, ¿por qué te asombras si sobreviene una prueba? Dice Señor, como si usted no lo supiera, como si fuera algo extraño para usted. Quiere decir que para un seguidor del Señor Jesús, que está en el caminar con el Señor Jesús, esto no debe ser extraño. Y esto que le está pasando no debe ser extraño. Mire, mis amados, en este caminar llevo 20 años predicando del Señor Jesús para la honra y la gloria del Señor, por gracia del Señor Jesús, por misericordia del Señor Jesús, porque yo no merezco esto. Pero estoy predicando gracias a la misericordia del Señor Jesús. Y cada vez que sobrevienen cosas, yo no me extraño, me alegro, porque voy en el camino correcto, porque el Señor ya no lo dijo, porque el Señor quiere forjarte más, quiere hacerte más fuerte en la fe, para ayudar a otros, para impulsar a otros, para motivar a otros, para enseñar a otros. Entonces el Señor dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que se va sobrevenido como alguna cosa extraña. Y entonces nos quejamos, Señor, ¿por qué? Y entonces empezamos a pensar que es que yo hice esto, que es que yo hice lo otro, que es que ese es pecador, que ese no.
Gócese en la prueba, nunca señale a otro, como vimos en la prédica pasada. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no me ponga a decir, yo no soy como este, vea, yo hago esto, yo empiezo a buscar todas las cosas buenas. No, yo tengo que estar siempre pendiente de que todos los días tengo que morir a algo y tengo que estar agarrado del Señor Jesús para eso, haciendo la voluntad de Él. 13 dice, sino que nos gocemos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, no que Cristo pasó peores cosas que nosotros, nos dio esa enseñanza. Por eso debemos seguir sus pisadas, ese caminar, volvernos como los del camino, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, para cuando Él venga nos vamos a gozar en esa alegría con Él. Dices 14, si somos vituperados por el nombre de Cristo, cuando aparece esa palabra Cristo, siento tanto poder, siento tanto apoyo, me siento tan respaldado por el Dios verdadero, porque esa palabra Cristo me está diciendo que Él ya vino, que Él ya vino a salvarnos y nos dejó todo, nos dejó los neumáticos, los lazos, todo para salir de ese hueco, de donde estamos. Pero nosotros seguimos y queremos seguir ahí hundidos. Dice, si somos, se burlan de nosotros, vituperar es, nos humillan o se burlan de nosotros por causa de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues Jesús. Si se burlan por causa, ¿sí?, de nosotros, por causa del nombre del Señor Jesús, dice la Escritura que somos doblemente bendecidos, somos bienaventurados. Griego Macario, doble abundancia en bendición. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Queda bien claro porque a veces se avergonzaban la gente, a veces son cristianos, porque lo hacían de una manera, lo decían de una manera déspota, de una manera despectiva. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, que si alguno padece como cristiano, que no nos avergoncemos por eso. Si usted es cristiano, si usted dice que por seguir a Cristo, al Señor Jesús, yo soy cristiano, bueno, más bien que lo veamos como un galardón, que lo veamos como algo bueno en nuestras vidas, porque de esa manera como Pablo, llevamos a la gente con medio de nuestro mensaje a los pies de Cristo, al camino, y volver a los demás para que todos los demás sean llamados también los del camino. Y en ese camino que es tan estrecho para llegar a la salvación, todos podamos transitar por ahí. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, los bendiga. Dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesús, seguiremos ampliando este mensaje. Bueno, así que los invito a que se lean el capítulo 4 y 5 de Hechos de los Apóstoles, porque allí hay una enseñanza muy hermosa con respecto a lo que estábamos hablando ahora, que si nosotros somos vituperados por causa del nombre del Señor Jesús, se van a dar cuenta de que los discípulos fueron bendecidos, que los discípulos están en la presencia del Señor. Hay 12 tronos para ellos allá. Están los nombres de ellos allá. Hoy día. Y fueron vituperados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Así que
les pido, los invito a que se lean Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y capítulo 5 completicos. Bueno, o si quieren leerse todo el libro de los Hechos, magnífico, porque el libro de los Hechos dice mucho, o sea, Hechos significa lo que hicieron los discípulos. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Qué estás haciendo por el Señor Jesucristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus hechos? Así que los invito a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente el capítulo 4 y 5, que ahí vamos a tener algunos aportes para el próximo mensaje. Los amo muchísimo. El Señor Jesús, el Todopoderoso, me los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Invite a un amigo.